1, que es donde estamos, Romanos capítulo 1, y hoy vamos a ver los versículos del 11 al 17. Romanos 1 del 11 al 17. El título del estudio de esta tarde se llama Los tres yo soy de Pablo, y vamos a leer los versículos del 11 al 17. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, continuamos hoy con el capítulo 1 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en nuestro último estudio estuvimos hablando de que Pablo y todos nosotros decían al principio que recibíamos la gracia y el apostolado, ¿no?, de Jesús. También decíamos que esa gracia y ese apostolado, ¿no?, que no significa otra cosa que enviado, ¿no? O sea, que todo el mundo somos enviados, ¿no?, enviados a hacer algo. Entonces, dice que todo eso lo habíamos recibido por la obediencia en la fe, ¿no?, a la fe. Éramos obedientes a la fe. Decíamos que primero viene la fe y después viene la obediencia, ¿no? Y poníamos el ejemplo del apóstol Pablo cuando iba camino de Damasco. Bueno, no era apóstol todavía, era cuando todavía perseguía a los discípulos, o sea, a los seguidores de Cristo, ¿no? Y él tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y primero preguntó Pablo: ¿quién eres, Señor? Entonces eso demuestra la fe. Por eso viene primero la fe. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó. Y luego eso le condujo a la salvación y luego le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y eso ya la obediencia. O sea, que primero viene la fe y después viene la obediencia, ¿no? Decíamos que esta epístola esta epístola empieza con la obediencia y termina con la obediencia. Veíamos también, ¿no? Veíamos que todos tenemos un llamado y le preguntábamos: ¿a qué? A predicar las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio. También Pablo llamaba a santos, llamado de Dios, a la iglesia de Roma, ¿no? Y daba gracias a Dios porque decía que su fe se divulgaba, se extendía por todo el mundo. Y ya terminaba diciendo que tenía una larga lista de hermanos por los cuales oraba. Y dice que Pablo rogó a Dios que pudiera tener un viaje próspero a Roma, ¿no? Y ya vimos la semana pasada que de próspero no tenía nada el viaje ese. Pues pasó de todo, tuvo de todo, ¿no? Y esto es un poco el resumen del estudio de la semana pasada. Ahora vamos a empezar con el versículo 11. Y como siempre digo antes de empezar, estamos haciendo un estudio versículo a versículo de este libro de los Romanos, ¿verdad? Vamos a ver todos los versículos, estamos estudiando cada versículo, qué significa cada versículo de esta epístola de los Romanos, ¿no? Entonces, ahora vamos al versículo 11 y a partir de ahí pues seguiremos hasta el 17. Y leemos otra vez el versículo 11, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual,
al fin de que seáis confirmados. Mira, entonces, un poco anteriormente, en el versículo 10, que es ahí explica, dice que Pablo dice que estaba rogando, que estaba orando para que de alguna manera tenga al final, ¿no?, por la voluntad de Dios, tenga un viaje próspero para ir a ver los romanos, ¿no? Y para hacer ese viaje a la iglesia de Roma. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué quiere ir a Roma? Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Ese era el propósito que tenía Pablo en su viaje de ir a Roma, en ese viaje tan conflictivo y tan duro que tuvo que pasar, ¿no? Pablo quería enseñarle la palabra de Dios. Pablo amaba enseñar la palabra de Dios. Y él quería ir allí para enseñarles, porque Pablo, la iglesia se había fundado, pero Pablo no había viajado todavía a Roma. Entonces él quería ir allí, ¿pero para qué? Para enseñar la palabra de Dios, ¿no? Pablo quería comunicar a los hermanos en Roma algún don espiritual. Mira, la palabra comunicar es importante porque contiene la idea de participar más bien que de dar. ¿Me entendéis? O sea, de participar más que de dar, ¿no? Muchas veces cuando alguien se pone a predicar, parece que estamos dando. Y no se trata de dar, sino de participar. Yo participo con ustedes y ustedes participan conmigo. Y eso es esa es la palabra, esta palabra comunicar, ¿no? Y además Pablo, en su humildad, por una persona muy humilde, estaba siempre dispuesto a recibir como a dar, ¿no? Empieza diciendo que quería ir a Roma para impartirle a la iglesia algún don que les confirmara en la fe, en el versículo 11, ¿no? Y entonces, fijaros, cambia ya en este mismo versículo cambia el significado. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para que seáis confirmados, ¿no? Entonces, empieza diciendo que quiere ir a la iglesia para impartirle a la iglesia algún don que les confirmara la fe. Y esto inmediatamente cambia. Dice que querían ir a Roma para que tanto él como la iglesia allí pudieran confortarse y fortalecerse mutuamente. No solamente él iba allí a fortalecer a la iglesia, sino para confirmarse mutuamente. Mira lo que dice el versículo 12, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común, a vosotros y a mí. Es importante esto, de verdad. Es importante porque muchas veces pensamos que la gente que enseña, la gente que predica, la gente que son seres superiores o seres con un don especial. No. Somos, Pablo no se creía, Pablo tenía, no sé, yo no, pero Pablo, él podría presumir de infinidad de cosas. Era una persona con unos dones impresionantes, ¿no? Pero él no, él decía que él quería ir allí, quería ir a Roma, ¿no?, para impartir a la iglesia algún don que les confirmara. Pero no solamente que les confirmara a ellos, sino que así mutuamente iban a ser confirmados, iban a ser fortalecidos, ¿no? Y eso es importante, porque fíjate, dice, en el 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, para transmitirles el evangelio, ¿no? A fin de que seáis confirmados. Y luego dice, esto es para que mutuamente, ellos y Pablo, dice, para ser mutuamente confortados. Mira, la palabra confortados significa animar, levantar, fortalecer, ¿no? Decía, para que seamos mutuamente, pues, animados, levantados y fortalecidos. Dice, por la fe que nos es en común. O sea, que tenía la misma fe, ¿no? Dice, a vosotros y a mí. Mirad, esto me enseña a mí personalmente y particularmente que hay dos clases de maestros. Los que se consideran por encima de sus alumnos y les dice lo que tienen que saber, aceptar y punto. No hay más vuelta de hoja. Yo aquí hablo, ustedes lo aceptan y punto. Y no hay más. Eso es una clase de maestros. Y hay otra clase de maestros
que más bien parece decirles a los alumnos, vengan, vamos a aprender todos juntos. Y eso me gusta más. Eso me gusta más. Porque yo les digo una cosa, yo con esto que estoy haciendo todos los martes, estoy aprendiendo, más de lo que ustedes creen, de verdad, ¿eh? No sé si ustedes aprenderán algo, pero yo aprendo mucho, estoy aprendiendo mucho. Habré estudiado el libro de Hebreos, el libro de Romanos varias veces, pero como esta vez no lo he hecho nunca en mi vida y Dios me lo ha permitido y estoy aprendiendo mucho. Entonces, esas dos clases hay de maestros, los que enseñan y dicen esto es lo que hay, el que quiera bien y el que no, aquí no hay más vuelta de hoja, ¿no? Son lentejas, el que las quiere y el que no las deja, dicen por ahí, ¿no? Y luego están esas clases de maestros que digan, bueno, vamos a aprender juntos, vamos a estudiar juntos y vamos a fortalecernos conjuntamente, como decía Pablo. Mirad, Pablo era el mayor pensador que había en la iglesia primitiva y sin embargo, cuando pensaba en aquello a los que quería predicar, no consideraba que solo él tenía que enseñarles, sino que también tenía que aprender de ellos. Eso es lo que decía Pablo, no solamente quería enseñarles, sino que él sabía que podía aprender de ellos. Y eso es importante también, y también tenemos que considerar que nosotros podemos aprender uno de los otros. Muchas veces pensamos que ya a mí quién me va a enseñar. Ay, pobre del que piensa así, hermanos, pobre del que piensa así, el querer ya saber todo, no yo ya sé todo, a mí me vas a enseñar, llevo 40 años en el Evangelio, pobrecillo de él, de verdad, pobrecillo. Pablo no era así, Pablo decía que le gustaba enseñar y aprender de aquellos que le enseñaba, ¿no? Porque, hermanos, el enseñar como el aprender requiere humildad, mucha humildad. Porque si nosotros nos creemos que ya sabemos todo, como decía antes, estamos corriendo un peligro, pero peligro. En 1 Corintios 3:18 dice la palabra, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Y Esdras, en el libro de Esdras era un escribiente, un escriba, ¿no? En el capítulo 7 y versículo 10 dice que Esdras había preparado su corazón, fijaros que parte de la Biblia dice, para investigar la ley del Señor. Primero, para investigar, para leerla, para estudiarla. Segundo, para practicarla, porque es importante que el que enseñe lo practique. Y tercero, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Este era el trabajo de Esdras, de este escriba. Era investigar, estudiar la ley del Señor, practicarla, que es importante y necesario, y luego enseñaba. Una vez que la había estudiado, una vez que la había practicado, la había puesto por obras, pues la enseñaba, ¿no? Y entonces Esdras preparó su corazón para las tres cosas, y el Señor lo usó para guiar al pueblo de Israel de regreso a la fe y a reconstruir la adoración al único y verdadero Dios. A través de estos tres pasos, de investigar, de practicar y de enseñar, Esdras pudo guiar al pueblo de Israel a que regresaran a la fe, ¿verdad? Y a reconstruir la adoración al único y verdadero Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser protagonistas, guiando a muchos al regreso a la fe, ¿verdad? Y a la verdadera adoración de nuestro Señor. ¿Cómo? Pues igual que hizo Esdras, estudiando, investigando, practicándola y enseñando. Es importante, ¿no? El versículo 14 dice, aunque todavía no vamos a meternos ahí porque hay uno anterior, pero quiero que saltarme el 13 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, decía Pablo. Mirad, yo pienso que Pablo pensaba en dos cosas cuando escribió esto. Primero, dice que estaba en deuda con ellos por todas las muestras de afecto que él había recibido de la iglesia de Roma, ¿no? Y él estaba en deuda con ellos, ¿no? Y segundo, dice que estaba en deudas con ellos porque había recibido de Dios el encargo de predicarles el evangelio y él se lo debía. ¿Me entendéis? Él decía que era deudor con la iglesia de Roma porque él había recibido de Dios el encargo de predicar el evangelio, como todos nosotros, ¿no? Y él se sentía, y él sentía
que les debía eso a ellos, les debía el predicarles el Evangelio, ¿no? Pablo probablemente quiso decir que quería predicarles el Evangelio por medio de su ministerio de la enseñanza, para que fueran mejor instruidos en la verdad. Eso era lo que él quería decir, ¿no? Y el fin del versículo dice, para que sean fortalecidos, para que sean fortalecidos. Querían, del versículo hemos dicho, donde a ver, ya me he hecho... es el versículo 11, todavía estamos en el versículo 11, es que me he saltado eso que he dicho, ¿no? Y termina el versículo 11 diciendo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, ¿para qué? Para que seáis fortalecidos, ¿no? Y mirad, esta palabra también se refiere al desarrollo del carácter cristiano, ¿no? El carácter cristiano es cuando nosotros grabamos o esculpimos la vida de Cristo en nuestra vida, ¿no? Al fin de que refleje en Cristo, que refleje a Cristo en cada área de nuestra vida. Es parecernos cada día más a Cristo, adquirir el carácter de Cristo, es esculpir, es que Cristo se forme en nuestra vida y que refleje en Cristo cada área de nuestra vida, ¿no? Y Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Roma que esta enseñanza les iba a dar fuerza, les iba a fortalecer. ¿Para qué? Para perdonar, para enfrentar al enemigo, para amar a aquellos que son difíciles de amar, ¿no? Y les iba a fortalecer también para continuar la carrera que tenían por delante. Y esto es algo importante. Muchas veces los jueves oramos por fortalecimiento a las personas, ¿sabes? Para que Dios les dé fuerza, porque muchas veces nos vemos sin fuerza, nos vemos incapaces, ¿verdad? No tenemos fuerza ni para perdonar. Sabemos que hemos hecho algo malo con algún hermano y nos faltan fuerzas para acercarnos a él y decirle, perdóname, hermano, ¿no? Para enfrentar al enemigo, para enfrentarnos con el enemigo, no tenemos fuerzas tampoco, ¿no? Tampoco tenemos fuerzas, no somos lo suficientemente fuertes para amar a aquellos que son difíciles de amar por su carácter, porque no son iguales que nosotros, porque son personas totalmente diferentes, porque piensan diferente a lo que pensamos nosotros, ¿no? Y también no tenemos muchas veces fuerza para seguir esa carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Entonces es importante, como decía Pablo, orar por fortalecimiento, por fuerza para seguir adelante, ¿no? En Efesios capítulo 3 y del versículo 14 al 19, Pablo estaba orando por la fortaleza espiritual de los creyentes, ¿no? Oraba para que fueran fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en su hombre interior, de modo que dice estos versículos, así resumiendo un poco, que al habitar Cristo en sus corazones por medio de la fe, queden arraigados en su amor, ¿no? Conociendo toda la profundidad y sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fijaros la oración que hacía Pablo por los efesios. Decía, quiero que sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, no por las fuerzas de Pablo ni por las fuerzas nuestras, no, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en nuestro hombre interior, ¿no? De modo, dice, que al habitar Cristo en nuestros corazones por medio de la fe, queden arraigados, queden ahí bien sujetos, ¿no? En su amor. Y luego dice, ¿por qué? Porque vamos a conocer toda su profundidad y vamos a ser llenos de toda la plenitud de Cristo. Esa es la oración que hacía Pablo por los efesios, ¿no? Para que fueran fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Mirad, Pablo en estas oraciones que hemos leído, tanto en la de Romanos como en la de Efesios, ¿no? Dice lo mismo, habla de lo mismo, de fortalecimiento, de nuevas fuerzas, ¿no? Dice que su oración es para que la iglesia de Roma y la iglesia de Éfeso se fortalezcan y sean llenos de toda la plenitud de Cristo, ¿no? ¿Y para qué hacía esto Pablo? ¿Para qué hacía esta oración de que fueran llenos de esa nueva fuerza? ¿No? Pues para ser mutuamente confortados por la fe
que no es común a vosotros y a mí, decía Pablo, el versículo 12, lo que hemos leído antes. Dice, para que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, versículo 12. Mirad, Pablo, de una manera humilde, porque hemos dicho que Pablo era una persona humilde, que no se las daba de nada, él tenía motivos para enaltecerse, para proclamarse como número uno, pero él era una persona modesta y humilde, lo demuestra en cada libro que escribió, en cada historia que queda reflejada en el Nuevo Testamento, en cada una de sus epístolas, él demostró su humildad y su modestia, ¿verdad? Dice que implicó que la misma fortaleza que los romanos necesitaban, él también la necesitaba, y que su propuesta de visita no solamente les beneficiaría a ellos, sino que él iba a ser beneficiado también. Dice que estarían mutuamente bendecidos en la palabra de Dios, tanto la iglesia de Roma como él, ¿no? Fijaros lo que dice el versículo 12, es que si se lee despacio es impresionante, dice, esto es para ser mutuamente, él y la iglesia de Roma, confortados, animados, levantados, fortalecidos, ¿no? Por la fe que nos es en común, o sea, por la fe en Cristo, que creían la iglesia de Roma y que él creía, ¿no? Dice, a vosotros y a mí, Fijaros, hay una, en la Biblia inglesa, la palabra está confortado, ¿sabéis lo que significa? Restaurar mi alma. La traducción que tiene es restaurar mi alma. Entonces podríamos decir, esto es para ser mutuamente restauradas nuestras almas por la fe que no es en común a vosotros y a mí. Restaurar nuestras almas. Tremendo. Entonces, Pablo le está diciendo, mira, yo voy a visitaros y vamos a estar mutuamente bendecidos por la palabra de Dios. Aunque yo la esté predicando, yo también voy a aprender y vamos a ser bendecidos mutuamente. Entonces Pablo les participaría algo a ellos y ellos le participarían algo a Pablo, ¿no? Pablo siempre se sentía bendecido de su ministerio a otros, ¿no? Pablo les estaba diciendo más o menos, Dios me bendice más de lo que yo le bendigo a ustedes. Y aquí quiero contarles una historia que a mí en el principio me pasó cuando empecé a trabajar en los hospitales, en las prisiones, ¿no? Cuando íbamos a predicar y a los hospitales, una vez me preguntaron qué es lo que yo podía ver en todos esos trabajos, ¿no? De ir a esos sitios, qué sacaba en común. Y dije, Dios, que había en ello tan especial para tener ese anhelo por ir, ¿no? Y le decía que es que yo sería más beneficiado que las personas que yo visitaba. Y era verdad, hermanos. ¿Sabéis? Ir, por ejemplo, a un hospital y poder entrar a un anciano, a una persona enferma, y poder hablarles del Evangelio, poder agarrarles de la mano, poder orar por él, darle un abrazo, eso, el más beneficiado éramos nosotros que la persona que quedaba allí. La persona que se quedaba allí decía, gracias, de verdad os doy las gracias por venir y tal, pero yo salía con 10 kilos de más del hospital. Y en las prisiones igual, ¿sabes? Y eso es importante. Y no solamente en eso. Yo sé que ustedes, los que salen a predicar en la calle, pasa igual. Cuando hablamos con una persona y esa persona nos dice, pueden orar por mí, ¿verdad? O quieren escuchar el Evangelio, ¿qué pasa? Que los más confortados, los que más salimos, los que más nos llenamos, somos nosotros más que muchas veces esas personas, ¿no? Porque una persona que se acerque, te diga que ores por él, que una palabra de ánimo, o sea, un abrazo, cualquier detalle de esos, en nosotros salimos más beneficiados que esa persona. Y eso es lo que decía Pablo, eso es lo que pasaba Pablo, ¿no? Mirad, yo quiero haceros unas preguntas. ¿Cómo cambiaría tu vida si fueras generosamente, radicalmente generoso con otros?
Y no me estoy refiriendo a dinero ni nada material. Estoy hablando de espiritualmente, de palabras de ánimo, de esperanza, una palabra, un abrazo, un apretón de manos. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, verdad, si fuéramos radicalmente generosos con otros? ¿No? No sé si han podido experimentar cómo Dios provee para tus necesidades cuando has sido generosamente con otros. Tú, sin querer nada a cambio, has sido generosos con otros, lo que decíamos antes, ¿no? Generosos, y vuelvo a hablar, estoy hablando de cosas, ser generosos espirituales, no me refiero a materiales, a cosas materiales, ¿verdad? Y de pronto tú te beneficias de esa palabra o de esa conversación, ¿verdad? Entonces, es importante eso, porque de verdad, yo no sé si alguno de ustedes han podido experimentar eso. Yo creo que sí, que sí. Cuando nosotros nos damos a los demás, ellos son beneficiados, pero nosotros salimos más beneficiados de eso. Salimos más beneficiados. Entonces, ya vamos al versículo 13, dejamos el 12 y vamos al versículo 13. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. Vale, mirad, la frase, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, es una frase característica del apóstol Pablo. Era algo que decía mucho en todas sus epístolas. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:1, Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y luego también en primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Entonces Pablo usa esta frase de no quiero que ignoréis, porque quería que las iglesias de Roma entendiese que él estaba dispuesto a ir, ¿no? Pero que los problemas se habían interpuesto entre ellos, ¿no? Pablo no quería que llegasen a conclusiones erróneas, ¿no? Donde podían pensar que Pablo no quería ir. Por eso Pablo les dice que consideren que si no había ido era porque había sido obstaculizado, que había tenido problemas, ¿no? Luego sigue diciendo hermanos, la palabra hermanos también tiene su significado, ¿no? Cuando dice hermanos, el otro día viendo estos versículos había alguien que en una notas que vi en internet había personas que se quejaban, que decían por qué ponía hermanos solo y no ponían hermanas, ¿no? Ahora que está de moda todo eso. Pero cuando Pablo se refiere a hermanos, se está refiriendo tanto a hombres como a mujeres. Está hablando, se refiere a los dos, ¿no? Y dice, muchos de aquellos creyentes se habían convertido en su familia espiritual. ¿Por qué? Por su predicación, que él les había guiado a Cristo, al encontrarse en ellos en diferentes partes del Imperio Romano. ¿Recordáis la primer estudio, no? De que él había personas que aunque no había ido a Roma, se había encontrado a personas a través del Imperio Romano y él les había hablado de Cristo. Y esas personas luego volvieron a Roma, ¿no? Y se creen que esas personas fueron las que fundaron la Iglesia de Roma. Entonces se les llama hermanos. O sea, ¿por qué? Porque se habían convertido en su familia espiritual, ¿no? Y dice que Pablo quería recoger algún fruto entre los hermanos romanos. Ahora, ¿qué fruto? Aquí parece que el fruto, aquí no se refiere al hecho de ganar almas, porque eso no son los frutos. Muchas veces pensamos, hemos salido a evangelizar
y hemos recogido fruto de salir a... No, puede ser, pero aquí no se está refiriendo a esos frutos, ¿no? Se está refiriendo más que nada al fruto del Espíritu, ¿no? Y esos frutos del Espíritu lo vemos en Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Amor, paciencia, todos esos frutos del Espíritu, eso que se está refiriendo aquí, porque esos son los verdaderos frutos. Dice, muchas veces cuando en Mateo dice, ¿cómo vamos a conocer a la gente? Por los frutos, por sus frutos los reconoceréis. Y los frutos, eso, si tiene amor, si tiene paz, esos son los frutos. Por eso vamos a reconocer lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo que no es verdadero, por los frutos del Espíritu. Y aquí es lo que está refiriendo. Eso es lo que él quería, Pablo, llevar esos frutos a la gente, que entendiesen que realmente había frutos de los auténticos, de los buenos, de los genuinos entre ellos, ¿no? Y luego ya termina diciendo, ¿cómo entre los demás gentiles? Esto indica una vez más que la Iglesia de Roma se componían mayormente por personas convertidos del paganismo, no eran judíos que se habían convertido, ¿no? Porque dice gentiles, los gentiles eran los que no eran judíos, había los judíos y los gentiles, los que no eran judíos eran gentiles, ¿no? Entonces esto quiere decir que la Iglesia de Roma, la mayoría eran personas que venían del paganismo, ¿no? Mirad, ya ahora entramos en el versículo 14 y aquí encontramos las 3 declaraciones de Pablo, ¿no? Que dan título al estudio de hoy. Nos recordamos que decíamos que se titulaba, el estudio de hoy se titulaba, ¿cómo se titulaba? Los 3 yo sois de Pablo, ¿no? Y aquí ahora, a partir del versículo 14, empiezan estas 3 declaraciones de Pablo. Dice el versículo 14, antes hemos leído un poco sobre este versículo cuando hemos dicho, nos hemos referido a algo de este versículo, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, ¿no? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Mirad, lo que Pablo quería decir con este versículo era sencillamente y tajadamente, radicalmente, que el Evangelio, su amistad y su obligación era para los intelectuales y para los sencillos, para los cultos y para los incultos, para los escribientes y para los analfabetos. Eso que estaba diciendo, que el Evangelio es para todos esos, no es para una clase de personas, no hay que ser intelectual y saber leer y escribir. No sé si... Yo conocí una iglesia muy pequeña en Alicante, era muy pequeña, muy parecida a esta, y el pastor, el que estaba pastoreando, no sabía leer ni escribir. Aprendió a leer cuando empezó a pastorear esa iglesia, pero escribir no sabía escribir, no sabía, y pastoreaba la iglesia, y fuimos a verle, yo fui a verle, y ojo cómo la pastoreaba. El Evangelio es para todos, hermanos, para los intelectuales y para los sencillos, para los cultos y para los incultos, para los escribientes y para los analfabetos, ¿verdad? Pablo tenía un mensaje para todo el mundo y su ambición era llegar a comunicarles también en Roma ese Evangelio. Dice Gálatas 3, capítulo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mirad, este versículo muestra que en Cristo las barreras que dividían a los hombres fueron rotas, ¿verdad? Primero, la barrera racial, dice, ya no existen blancos, ya ni negros, eso ya no existe, en Cristo Jesús no existe, todos sois iguales, ¿no? La barrera social, no hay ni libre ni esclavo, todos sois libres. Y también la barrera de género, ¿no? No hay varón ni mujer. ¿Por qué decía esto? Porque en la época la mujer estaba en un segundo plano. La mujer estaba en un segundo plano. Donde el hombre
Era el hombre y allí lo que decía el hombre se hacía y la mujer no tenía ni podía hablar, ¿no? Cuando muchas veces hablamos eso tan oído y muchas veces tan mal expuesto y tan mal explicado, que dice, la mujer no pueden predicar, porque Pablo dijo que las mujeres deben callarse. No decía que la mujer no podía aplicar, la mujer que se calle, pero ¿sabéis por qué? Porque las mujeres en esa época no podían hablar. Y las mujeres venían de unos cultos paganos donde ellas daban voces y se manifestaban. Entonces, cuando fueron a la iglesia, se pensaban que era lo mismo. Y Pablo tuvo que decir, tranquilas, pero no porque fueran mujeres, sino porque amaban mucha bronca, ¿no? Y mucha gente, ¿qué pasa con estos versículos? Que lo interpretan mal. Dicen, no, las mujeres no pueden predicar. Las mujeres no hay pastoras, ni las mujeres pueden predicar. Porque lo dice Pablo. No, Pablo dice, aunque lo dijera Pablo, Jesús ya dijo que no había hombre ni mujer. Rompió la barrera de género. Aquí todos ya somos uno en solo en Jesús, ¿no? Entonces, dicen que todos ya somos uno en Cristo Jesús. Y en los versículos 14 al 17, el apóstol Pablo pronunció 3 declaraciones interesantes, que es lo que da el título, hemos dicho, a este estudio de esta tarde. El versículo 14 dice, soy deudor. Y yo pregunto, ¿quién es deudor de aquí en esta tarde de ustedes? A ver, no estamos hablando, yo soy deudor, bueno, no sé, debo dinero, no creo que no debo dinero a nadie, pero bueno. Pero no está hablando de eso, porque con respecto a la declaración de Pablo, dice que, bueno, no me quiero adelantar. Primero dice que soy deudor, esa es la primera cosa. La segunda declaración que tenemos en el versículo 15, que dice, estoy dispuesto, por pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Y la tercera declaración la encontramos en el versículo 16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio. Con respecto a la declaración que Pablo era deudor, y cuando he preguntado quién era deudor, porque todos somos deudores, todos, y ahora les voy a explicar por qué. Mirad, Pablo no había tenido ninguna transacción, ninguna deuda, ningún negocio con los romanos, que le hicieran deudor ante ellos, pero sí tuvo una transacción con Jesús, y esa es la transacción que tenemos nosotros con Jesús, ¿no? Pablo le debía su vida y su persona, en virtud de la gracia que le había sido dada y del oficio que él había recibido. Recordáis que todos éramos llamados, ese apostolado que hablábamos la semana pasada, que significa enviados. ¿Enviados a qué? A predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, esa es la transacción que tenía Pablo con Jesucristo, ¿no? El predicar el Evangelio. Y esa es la transacción que nosotros tenemos con Jesucristo, de predicar el Evangelio. Porque en Mateo 28, en los últimos versículos, dice, id y predicad el Evangelio. Esa es nuestra obligación. Esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo y es algo para todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué somos deudores? ¿Por qué, hermanos? Quiero que sepan que el poseer el Evangelio hace que todos nosotros seamos deudores de todas aquellas personas que no han oído el Evangelio. Esa es la deuda que tenemos. Nosotros somos deudores de Jesucristo. La transacción la hemos hecho con Jesucristo. Y somos deudores de todas aquellas personas que no han oído el Evangelio. Tenemos una deuda con esas personas. Si tu familia no ha oído hablar del Evangelio, tienes una deuda con ellos. Si tus vecinos no han oído hablar del Evangelio, tenemos una deuda con ellos. Si los que están en el hipermercado no han oído hablar del Evangelio, tenemos una deuda con ellos. Esa es la deuda que tenemos con ellos, ¿no? Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Está diciendo de eso, de que no debamos nada, que no seamos deudores de nadie. Entonces, yo sé que hay mucha gente que no ha oído el Evangelio, pero somos deudores de ellos. Nosotros tenemos que hablar del Evangelio a la gente, tenemos que decirles lo que hay.
luego ya que ellos no acepten, eso no es problema nuestro. Nosotros sembramos, ¿y quién hace crecer la semilla? Eso ya es un problema que ya nos incumbe, pero nosotros tenemos que pagar nuestra deuda, ¿no? Pablo también dice a griegos y a no griegos, ¿no? Y esta es la división que los griegos hacían de todo el género humano. Los griegos eran educados y civilizados, muy educados y muy civilizados. Los demás eran bárbaros, o sea, nosotros éramos bárbaros. O sea, que los que no eran griegos eran los que nosotros hoy día llamamos paganos, ¿no? Pablo dijo que era deudor tanto de los griegos, de los educados y civilizados, como de los otros, como de los paganos, ¿no? Era deudor de todos, somos deudores de todos, de los que no hayan oído el Evangelio, da lo mismo hombre que mujer, da lo mismo español que ecuatoriano, que venezolano, que es lo mismo, hermanos, somos deudores de todos aquellos que no han oído el Evangelio. Ahora quiero explicar una cosa, ¿cómo llegó Pablo a ser deudor? ¿O cómo hemos llegado nosotros a ser deudores? ¿No? Hemos dicho que Pablo no había tenido ninguna transacción, ninguna negociación comercial con la iglesia de Roma, y ni nosotros hemos tenido ningún negocio con mucha gente que ni tan siquiera las conocemos. A la mitad de ellos, o más de la mitad, cuando salimos a hablar del Evangelio, no los conocemos, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una transacción con ellos, no? Sin embargo, como decíamos antes, sí hemos tenido una transacción con Jesucristo. Y esa transacción nos convierte en deudor ante todos, porque la gracia de Dios le había sido concedida tan generosa y abundantemente que Pablo se había vuelto deudor ante un mundo perdido. Él había recibido el Evangelio. Fijaros lo que era Pablo, todos lo sabemos que era Pablo. Perseguía a los cristianos. Él fue el autor indirecto de la muerte de Esteban, ¿no? Él perseguía, él pedía cartas para ir a las sinagogas y detener a los cristianos, meterlos en la cárcel, ¿no? Y él dice que la gracia de Dios le había sido concedida tan generosa y abundantemente que él se sentía deudor con los que no conocían a Cristo. Él sabía los beneficios que era tener a Cristo en su vida y por eso se hacía deudor de ellos, ¿no? Entonces, nosotros, ustedes y yo, y desde un punto de vista espiritual, podemos considerarnos deudores de todos, hermanos, hasta el momento en que todos hayan oído el Evangelio de Jesucristo. Así que deudores somos, tengámoslo en cuenta. No habremos pagado nuestra deuda hasta cuando todos hayan escuchado las buenas noticias. Multitudes todavía no han oído de la salvación que hay en Jesucristo. El apóstol Pablo decía, he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador y soy deudor. Y por eso tengo que pagar mi deuda, ¿no? Y nosotros también somos deudores a todos aquellos que todavía no han oído el mensaje de salvación. Mirad, los sabios incluyen a los inteligentes, las personas educadas, todos los intelectuales. Los no sabios son los ignorantes, ¿no? Y esto nos dice que el Evangelio es apto para todos los niveles culturales, no pasa nada, Muchas veces tenemos cierto temor porque, yo qué sé, no sé qué ejemplo poner. Mirad, hay un ministerio que a mí me encanta mucho y es muy difícil, es muy complicado. Son los grupos que se llaman GBU, que son los grupos que trabajan en las universidades, cristianos que trabajan en las universidades. Y se llaman grupos GBU que están predicando el Evangelio en todas las universidades de España. Eso es un ministerio complicado, porque en las universidades hay mucha lucha, ahí ya no son los institutos, es muy complejo, ya las personas están definidas en sus ideas, en sus maneras de pensar, y es muy difícil, y están trabajando duramente, ¿verdad? Duramente, y están trabajando, ¿sabes?, con toda clase de personas, y ¿sabéis una cosa? Están teniendo frutos, más frutos de los que ellos pensaban. Yo vi un testimonio y decían que cuando se metieron en ese lío, dicen que no se iban a salir porque era muy difícil, pero están teniendo mucho fruto, mucho fruto. Entonces,
el Evangelio es para todos los niveles culturales, hermanos. Para las personas que están trabajando en la calle, en las obras, para los que están en las oficinas, para los que están en los ministerios, para todos. De por sí, hay un grupo de pastores madrileños, de aquí de Madrid, que están asistiendo al Congreso, no de los diputados, del Gobierno central, pero sí del Gobierno autonómico de Madrid. Están asistiendo todas las semanas a los plenos, ¿a qué? A predicarles el Evangelio a los políticos. Y ya hay gente que ya lo reconocen, muchas lo reconocen ya allí, cuando hay los plenos en las salas esas, les reconocen y hablan con ellos y ellos les regalan Biblias. Y tanto son de derechas como de izquierdas, como de los demás de la derecha y los demás de la izquierda, todos. Ahí a todos tienen el privilegio de escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque son deudores de la gracia de Dios. Han hecho la transacción con Cristo y ellos están allí porque son deudores de toda esa gente. Luego seguimos ya con el versículo 15 y dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy allí a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mirad, esto es una manera muy audaz de hablar, ¿no? Dice, el mundo habla de hombres valientes, de sus grandes héroes, ¿no? Hablan de Alejandro Magno, de César, no César el hermano, sino el otro César, de Napoleón, ¿no? Pero esos hombres iban con sus ejércitos, no iban solos, ellos iban llevando unos ejércitos y claro, así todo era muy fácil, ¿no? Pero ¿dónde podemos encontrar una persona como Pablo? ¿No? Esta gente marchaban con la protección de sus ejércitos para imponer su voluntad contra los hombres, pero Pablo solo marchó con Cristo, con Cristo solo, ¿no? Y en un mundo dominado por Satanás, porque Roma era Roma en esa época, Roma, fijaros, no quiero entrar todavía en materia, porque todavía no hemos llegado, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre ellos sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. O sea, no voy a leer más, pero esa es la iglesia de Roma, y Pablo se fue allí, él solo, con Cristo, con la presencia de Cristo en su vida. Él se fue allí, no llevó a discípulos ni nada, él se metió allí, ¿no? Ahora vamos a ver por qué Pablo quería visitar Roma. ¿Cuáles eran esos motivos tan grandes que él tenía para visitar Roma? Porque le decimos, ya dijimos que él hizo el viaje a Roma, pero que quería un viaje tranquilo, pero menudo viaje tuvo, menudo viaje tuvo, ¿no? Pero mirad, hay varias cosas. Primero, él quería visitar Roma, primero porque era la voluntad de Dios, lo más importante. Versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender cuando queremos hacer algo. Buscar si es la voluntad de Dios. Lo más importante. Segundo, porque era su anhelo, su deseo de ver a los santos, dice, de ver a los hermanos de allí, en el versículo 11, ¿no? Dice, en tercer lugar, para comunicarles el Evangelio, un don espiritual, versículo 11. Cuarto, dice, para que tanto Pablo como los hermanos en Roma, tanto Pablo como los hermanos fueran mutuamente confortados. En quinto lugar, dice, tener algún fruto en Roma. En sexto lugar, pagar la deuda que él había contraído, ¿no? Y el séptimo y último lugar, anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, el versículo 15. Del 10 al 15 vienen todos estos motivos que Pablo tenía de visitar Roma. Era la voluntad, porque era la voluntad de Dios, porque era un deseo de ver a los santos, versículo 11,
para comunicarles un don espiritual, versículo 11, para que tanto Pablo como los hermanos en Roma fueran mutuamente confortados, versículo 12, para tener algún fruto en Roma, versículo 13, para pagar su deuda, versículo 14, y el versículo 15, anunciar el Evangelio. Ahora vemos la tercera declaración del apóstol Pablo, en el versículo 16. Dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Mirad, en esta sección hemos visto entonces las tres misiones de Pablo. Primera, soy deudor, era deudor. Segundo lugar, pronto estoy o estoy dispuesto, en el versículo 15. Y en tercer lugar, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dijo que no se avergonzaba del Evangelio. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué debía avergonzarse del Evangelio? ¿No? Mirad, fijaros qué curioso es todo esto. Si nosotros visitamos las ruinas de Éfeso, podemos ver muchos y magníficos templos de mármol. Pero en el primer siglo, ni una sola iglesia cristiana fue construida allí en Éfeso. Ni una sola iglesia. ¿Verdad? Por ejemplo, el templo de Diana en Éfeso fue una de las maravillas del mundo antiguo. Era un tributo a la enseñanza de una religión falsa, pero era una religión. Pero ningún templo había sido construido como resultado de la predicación del Evangelio. Si nosotros camináramos por las ruinas de las 7 iglesias de Asia, recordáis cuando hablamos de las 7 iglesias de Asia, podíamos ver una vez más las ruinas de unos templos espléndidos que había, ¿no? Ahora, en Roma no había nada. Habían quienes pensaban que al no haber un templo de esos espléndidos, grandes, pues la gente había pensado que Pablo no había ido a Roma porque estaban predicando un mensaje carente de prestigio, que ni siempre había templos, que no había templos conectados con tal mensaje y que él estaba avergonzado de predicar ese mensaje en una ciudad tan importante como Roma. Se pensaban que su mensaje, se pensaban que lo importante era tener un templo de mármol muy bonito y muy grande y muy especial. Y como no lo había, ellos decían, en Éfeso tienen uno hecho a la diosa Diana, que es una pagana, y las 7 iglesias de Asia con grandes templos cristianos, y en Roma no hay ninguno. Y se pensaban que Pablo se avergonzaba de eso, que se pensaban que Pablo no quiere ir a Roma porque no tenían allí un templo como eso, ¿no? Pero Pablo les dijo que no se avergonzaba. Dijo que el Evangelio era poder, ¿no? Y el énfasis aquí está sobre el Evangelio, es decir, sobre lo que hace, más bien de donde viene, El énfasis viene en lo que hace el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Cambiar vidas, transformar personas, transformar vidas, ¿no? Más que sobre el origen, de dónde viene, ¿no? El Evangelio, decía Pablo, que es poder de Dios. Poder de Dios. Y esta misma palabra griega, es una palabra griega que dice que significa dunamis, ¿no? Y aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, donde leemos: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y la palabra esta dinamis, o dinamis, no sé muy bien se dice, perdonadme, una dinamo, ¿sabéis lo que es una dinamo? Es algo que utilizan los coches que produce corriente, ¿no? Es algo que produce poder, corriente, ¿no? Pues de ahí viene esta palabra, ¿no? Nuestra palabra, por ejemplo, dinamita, todos conocemos lo que es la dinamita, ¿no? Se deriva de esta palabra para poder, ¿no? El Evangelio, estimado amigo, hermano, tiene un poder inherente, un poder fuerte,
¿Qué hace la dinamita? Explota, estalla. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. El Evangelio tenía poder en los tiempos de Pablo y todavía hoy en día tiene poder. El Evangelio tiene poder para un propósito definido. El poder de Dios para salvación. Es el Evangelio. Ese poder definido es la salvación de las personas, ¿no? Es el fin y el resultado del Evangelio, la salvación de las almas. La palabra salvación es el término que incluye a todo el Evangelio. La Biblia lo usa para abarcar todo, desde la justificación hasta la glorificación. Entonces, constituye tanto un acto como un final. Es un proceso. ¿Recordáis la predicación del domingo de la hermana Cristina, no? Hablaba del proceso, ¿no? Pues esto también es un proceso. O sea, he sido salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. He sido salvado cuando he aceptado a Cristo, estoy siendo salvado en mi caminar, ¿no? Y un día seré salvado cuando vaya al cielo. Si Dios lo permite, que pienso que sí. Y este mensaje que estamos hablando, este Evangelio, la salvación es para todos, ¿no? Comprende a toda raza humana, independientemente, lo hemos dicho, de las barreras raciales, religiosas, de género, de todos. Es personal porque está dirigido a cada persona individual. Yo no puedo dar la salvación a nadie. Es cada uno, es personal. Cada uno, la salvación es personal. Cualquiera puede venir a ello, ¿no? Es universal en alcance. Quiere decir que es para todo el mundo y está limitado, está al alcance de todos aquellos que creen, ¿no? Y es el único método para la salvación, y es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, la frase al judío primeramente y también al griego que hemos leído en el versículo 14, no implica que el judío tiene prioridad ante el Evangelio hoy. No. Hoy el judío está en un pie de igualdad con el no judío en cuanto al Evangelio. Bueno, yo no lo diría tanto. Bueno, sí, porque muchas veces hablamos de los judíos, pero algo que siempre digo y lo vuelvo a repetir, los judíos tienen que arrepentirse, tienen que aceptar a Cristo. No han aceptado a Cristo, no han aceptado a Cristo, ¿no? Pero bueno, cuando dice aquí, están diciendo que tanto el judío están en igualdad con los no judíos en cuanto al Evangelio, ¿no? Si es verdad que el Evangelio fue dado al judío primeramente, cronológicamente fue dado primeramente a los judíos, ¿no? Si nosotros hubiéramos estado en Jerusalén en el día de Pentecostés, habíamos descubierto que fue una reunión para judíos, solamente había judíos, no había gentiles, ¿no? Y el apóstol Pablo en sus viajes misioneros predicó el Evangelio, ¿dónde? Primeramente, ¿dónde? En las sinagogas, o sea que era primeramente a los judíos, ¿no? Lucas escribió lo siguiente en cuanto a Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 13, versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando de los judíos. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los no judíos. ¿No veis? Por eso digo que ellos desecharon la palabra del Evangelio. Y entonces hoy en día tienen que arrepentirse. Mirad, el Evangelio es verdad que se divulgó primero en Jerusalén, una ciudad judía, y después se difundió por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra hasta llegar a Carabanchel. Mirad, hay tres verdades en el versículo 16 y son las siguientes. Y en primer lugar, el efecto del Evangelio, la salvación, el alcance mundial para todos, la condición, la fe en Jesucristo, así de sencillo.
No hay más vuelta de hoja. No le doy más vuelta de hoja. ¿Tú tienes fe en Cristo? ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? ¿Que hoy está sentado a la diestra de Dios? ¿Lo crees en tu corazón? Eres salvo. Entonces ya terminamos con el versículo 17 por hoy. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mirad, a mí me gusta cuando entremos en el capítulo 2 porque habla de la justicia, el justo juicio de Dios, porque es importante, porque va a ser muy bueno este capítulo 2 que habla de la justicia de Dios. Pero antes de nada vamos a hablar de este versículo. Leemos aquí que el Evangelio, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿no? No se trata aquí de la justicia de Dios, porque esto sería su atributo, y Él no comparte sus atributos con nadie, porque la justicia de Dios es un atributo de Dios, y Dios no comparte sus atributos con nadie, ¿no? Se trata de una justicia, y esa justicia es de Dios, ¿no? No es una justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho que no acepta la justicia de los hombres, ¿no? En el libro de Isaías, capítulo 64 y versículo 6, dice, pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos nosotros caímos como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la justicia del hombre, ¿no? ¿Qué es la justicia del hombre? Pues es un principio moral que lleva a cada uno donde le corresponde o donde pertenece, ¿no? La justicia del hombre es que nosotros sabemos todo, que nosotros sabemos lo que queremos, ¿no? Sabemos cómo hacer las cosas, nadie nos tiene que decir cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Y qué es la justicia de Dios? Muy sencillo, muy sencillo. Mirad, Dios coloca a un pecador perdido, coloca a Esteban, y ese pecador queda absolutamente aceptado por lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Y qué hizo Cristo por mí? Morir en la cruz del Calvario. Esa es la justicia de Dios. Significa que Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. Esa es la justicia de Dios, ¿no? Entonces, el único método de obtener esa justicia es por la fe. Usted no puede trabajar para obtenerla, no puede hacer nada, no la puede comprar, ¿no? Solamente la puede adquirir por medio de la fe. Y luego fijaros la frase que dice, aquí dice, Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué está diciendo con esto Pablo? Está diciendo que Dios nos ha salvado a nosotros por la fe, que usted prosigue viviendo por la fe, que usted morirá por la fe y que todos estaremos en el cielo por la fe. Eso es lo que está diciendo, por la fe. O sea, Dios nos ha salvado por medio de la fe, seguimos viviendo por medio de la fe, moriremos por medio de la fe y iremos al cielo por medio de la fe. Y la última parte de ese versículo 17 dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo viene 4 veces en la Biblia. La primera vez que viene aparece en el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 4, y dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, o sea, se halaga, presume, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y luego esta frase se encuentra también en las cartas a los Gálatas y en la carta a los Hebreos. Mirad, la justificación por la fe significa que un pecador que confía en Cristo no solamente es perdonado debido a que Cristo murió, sino que también está completo en Cristo Jesús, ¿no? Y que Dios nos salva por medio de la gracia. Esto quiere decir que no hay ningún mérito en nosotros, no hay ningún mérito, ¿verdad? No nos salva en ninguna otra base que la base de que confiemos en Cristo, que tengamos fe en Cristo. Dios no va a abrir una puerta por detrás, a escondidas del cielo para meter a los pecadores, no, para dejar de a los pecadores, no.
Dios nos ama, pero eso no implica que si tú no aceptas a Cristo en tu vida, por mucho que Dios te ame, no hay vuelta de hoja. Dios no va a dejar entrar a los pecadores al cielo, ni por la puerta de atrás ni por una puerta. Si tú no te has arrepentido y no has aceptado a Cristo en tu vida, no hay manera, por mucho que Dios diga que te ama, ¿no? Mirad, termino ya. Dios usó este versículo, Romanos 1:17, para abrir los ojos de Martín Lutero. ¿Sabéis quién era Martín Lutero, no? Aquel monje que reformó la Reforma, que puso en práctica la Reforma. Fue uno de los padres de la Reforma, ¿no? Hace ya 100 y muchos años, ¿no? Mientras meditaba en este versículo, este fraile, repentinamente comenzó a comprender que la justificación es por fe, era por fe, no por esfuerzo humano, como él estaban haciendo en esa época, ¿no? No por buenas obras, no por sacramentos, no por rituales o por cualquier otra cosa, sino por la fe en Jesucristo, porque había gente de la Iglesia Católica, y entre ellos él, que cobraban indulgencias para perdonar pecados, ¿no? Hay una película, la película de Martín Lutero, que si tenéis oportunidad de verla porque es muy buena, y ahí se ve que la gente se ganaba el cielo pagando. ¿Tu pecado qué era? ¿Habías matado a alguien? 1 millón. ¿Que tu pecado era haber robado 2 manzanas? 20. Y así, ¿no? Y así es como... entonces este hombre entendió de que no era por esfuerzo humano, ni por buenas obras, ni por sacramento, ni pagando, sino solamente por fe en Jesucristo. El mismo Lutero dice, porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una justicia ajena, una que no tiene su origen en nosotros mismos, sino que nos viene de afuera, que no procede de la tierra, sino que viene del cielo, ¿verdad? Esta doctrina de la justificación por fe llegó a ser uno de los 3 grandes pilares de la Reforma. Los otros 2 fueron la autoridad suprema de la Biblia y el sacerdocio universal de los creyentes. Y con esto, ¿qué queremos decir? Lo importante, lo necesario y lo sencillo y lo único que hay, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Nosotros tenemos fe en Jesucristo y Jesucristo nos justifica por medio de su fe. Y esa justificación, lo que decíamos antes, significa que yo era un pecador y que Dios, a través de Jesús, nos trata como alguien que no somos pecadores. Hermanos, esta era la lección de hoy, de estos versículos del 11 al 17. Y es una gran lección porque hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que Pablo predicaba el Evangelio, pero lo predicaba como alguien que trataba a la gente que le escuchaba, que les trataba como personas, que él aprendía tanto de ellos como ellos de él, ¿no? Él era una persona humilde, ¿no? Y siempre estaba dispuesto a recibir, a dar más que a recibir, ¿no? Y decíamos que había 2 clases de maestros, ¿no? 2 clases de personas que enseñan, los que se consideran por encima de sus alumnos y los que les dicen, esto es lo que hay y es lo que tenéis que aprender. Y hay otros que dicen, venga, vamos a aprender juntos, ustedes y yo, ¿no? Y luego hablaban de que Pablo era una persona deudor, y nosotros somos todos deudores, porque todos hemos recibido el Evangelio, y ahora somos deudores de las personas que no hemos recibido el Evangelio, ¿no? Luego decíamos que Pablo quería ir a Roma, ¿no? Para que darles esa enseñanza que les iba a dar fuerzas, les iba a fortalecer, ¿no? Para que mutuamente, ser confortados mutuamente en la fe que era común para los dos, para ellos, para todos, ¿no? Él se confortaba, en lo que hablábamos antes, ¿no?
¿Cuántas veces nosotros somos confortados cuando hablamos con alguien y le damos un abrazo, le damos un apretón de manos, o le hablamos del Evangelio, ¿no? Y nos escuchan, ¿no? O Dios le quebranta y se pone a llorar, y eso él gana, porque esa persona se libra de algunas cadenas que le tienen prisionero, pero nosotros salimos ganando más, mucho más, ¿no? Y bueno, luego veamos a Pablo, que decía que no quería que ignoraran que él estaba deseando ir a verlos, ¿no? Y que el Evangelio es para todos, hermanos, para todos, no es para una clase de personas. Mucha gente aquí en España, al principio de cuando empezó las iglesias evangélicas, empezaron las iglesias a salir, ¿no?, a funcionar, decían, cuando les explicabas el Evangelio, y se pensaban, te decían que el Evangelio era para personas ya viejitas, mayores, que los demás ya tenían tiempo ya. No, el Evangelio, hombre, eso es para, porque casi aquí en España, cuando, sobre todo en los pueblos, la gente cuando iba a misa era la gente mayor, la gente joven y aparecía por las iglesias católicas. Entonces tenían esa idea, ¿no? No, el Evangelio es para personas mayores, ¿no? Y Pablo dice que el Evangelio es para todos, para pequeños, para mayores, para niños, para ancianos, para rubios, para morenos, para flacos, para gordos, para todos, para todos. Y que Dios rompió todas esas barreras raciales, de género, sociales, porque ya todos somos uno en Cristo Jesús. Así que, hermanos, que Dios os bendiga, y la semana que viene seguimos estudiando esta epístola. Nos ponemos de pie y oramos.